Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de auxiliar en radiología de los martes a las 18 horas. Muy bien, bienvenidos nuevamente. La idea de esta clase es que trabajemos un tema tan importante como la radiación. Las radiaciones, en general, vamos a ver que son emisiones de energía que pueden afectar a la materia. Esa es la importancia. Nosotros vamos a trabajar con radiaciones día a día y vamos a tener que protegernos tanto a nosotros como a nuestro paciente. Saber las consecuencias de irradiar a una persona y saber las consecuencias justamente de no protegerse correctamente a uno o de, por ejemplo, eh, tener un equipo deficiente, tener un equipo que no cumpla las normas y condiciones estándar, no ajustarnos justamente a las normas y leyes laborales que dependen del uso correcto de las radiaciones o no aprobar, digamos, por salud pública, los lugares de trabajo con radiaciones, lo cual justamente no es bueno eh, y trae consecuencias. Entonces vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a hablar de las radiaciones en forma genérica. Yo tengo una presentación preparada porque, digamos, el tema radiaciones en seguridad laboral, en los medios de seguridad e higiene, tanto en forma laboral eh, como charlas preventivas en general para la población, para la sociedad, es un tema muy solicitado, y tiene que ver directamente con nuestra profesión. En este punto, decir que las radiaciones las encontramos en todos los artefactos eléctricos o que usan energía que tenemos en la casa, que tenemos en el trabajo, en la calle, etcétera. Todos emiten algún tipo de radiación, campo electromagnético, que es susceptible a afectar la materia, a los seres vivos como nosotros, pero a los seres vivos en general, a la materia orgánica, a eso nos referimos, y obviamente nos afecta bastante. Lo tenemos que prever y tener mucha precaución. Eso es importante a la hora de trabajar, a la hora de cuidarnos y cuidar al otro. Muy bien, todas las indicaciones de las radiaciones o de los estudios son específicas. Nosotros en lo que es salud vamos a poner en la balanza el costo-beneficio de irradiar a nuestro paciente versus no irradiarlo. Si irradiarlo para sacarle, por ejemplo, una radiografía va a traer un beneficio mayor porque yo voy a poder implementar un tratamiento para curarlo, evidentemente la indicación es correcta. Si irradiar a nuestro paciente implica que no vamos a obtener nada diferente, nada nuevo, nada que podamos eh, mejorar su calidad de vida o hacer un diagnóstico, evidentemente no lo vamos a irradiar. Muy bien. En este momento voy a ir preparando para compartirles pantalla. Así vemos justamente nuestra presentación. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a ir compartiendo. Eso es, perfecto. Muy bien. Vamos a ir hablando justamente del tema de radiaciones. Vamos a ir viendo si se ve perfecto la presentación. Muy bien. El tema de radiaciones.
lo primero que hay que tener en cuenta y saber definir es qué son las radiaciones y qué pueden afectar y por qué nos interesa saberlos y conocerlos a la perfección. Bien, la radiación se define como una emisión. O sea, nosotros siempre tenemos un emisor, la radiación que viaja y un receptor que es quien golpea o atraviesa justamente la radiación. Entonces, la radiación es la emisión, la propagación y la transferencia de esa energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Ahora nos vamos a meter en esta definición a aclararla mucho más. Pero lo importante a tener en cuenta es que tenemos que saber qué es la radiación, saber definirla. Volvemos a repetir para tenerlo en cuenta. Es la emisión, propagación y transferencia de la energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Volvemos a repetirlo en forma sencilla. La radiación es aquello que sale de un emisor como energía electromagnética o partículas, viaja en el espacio y golpea a un receptor o lo traspasa. Ahora lo vamos a volver a ver mejor. Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética, mayor es la energía. La frecuencia, ¿sí?, tiene que ver con cuántas veces se descarga energía, ¿sí?, por minuto, por segundo, por unidad de tiempo. Cuanto mayor frecuencia tiene la radiación, mayor es la energía con la que puede golpear al objeto o a la persona. Muy bien. Entonces, esto es importante recordarlo. Clasificación de radiaciones. ¿Sí? Bien, vamos a sacar la presentación un poquito para que se vea mejor. Las radiaciones se clasifican en radiaciones ionizantes, las que son capaces de ionizar la materia, y ahora vamos a ver qué es, que pueden ser ondulatorias. Esas radiaciones ionizantes ondulatorias son justamente los rayos X y los rayos gamma. Nosotros nos interesan los rayos X. Entonces, si les preguntase qué tipo de radiación son los rayos X, son radiaciones ionizantes ondulatorias. Las radiaciones ionizantes corpusculares son partículas alfa, partículas beta y neutrones. Las radiaciones no ionizantes son infrarrojas, ultravioletas, las visibles, la radiofrecuencia, los microondas y el láser. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver la frecuencia con la que descargan las radiaciones. La frecuencia se mide en Hertz. Hertz es una unidad de frecuencia que son tantas veces, ¿no?, por unidad de tiempo la descarga de la onda. Entonces vamos a ir viendo de a poco. Menos frecuencia, menos energía, ¿sí?, pero mayor longitud de onda. Esta es la radiación no ionizante a la que estamos acostumbrados día a día. La tenemos en todos lados. Y la radiación ionizante, que va de los 10 Hz, de los 10 Hz elevados a la 15 hasta los 10 elevado a la 22. O sea, una frecuencia muy grande. Vemos que la radiación no ionizante tenemos ejemplos como la radio AM, ¿sí?, Hz por 10 a la 6,
Hz por 10 a la 6, la radio AM, la televisión, Hz por 10 a la 8, el radar por 10 a la 10, por 10 a la 12, el infrarrojo, que puede ser, por ejemplo, un control remoto, etcétera. Y después tenemos en esa zona del infrarrojo el horno microondas, por ejemplo, ¿sí? La radiación no ionizante. En la región de los 10 a la 8 tenemos el teléfono, el celular. 10 a la 4 las antenas. 10 a la 10, 10 a la 3 torres eléctricas, ¿sí? Circuitos eléctricos, etc. Y después tenemos las radiaciones ionizantes que empiezan luego de que pasamos el espectro de la luz visible. La luz visible, que es la luz solar, está en el punto medio entre la radiación no ionizante y la ionizante. En ciertos momentos puede causar daño como si fuera ionizante y generalmente se comporta como no ionizante. La luz ultravioleta solar es la que se comporta como ionizante. Por eso los protectores, que son factores de protección en crema o en loción para la piel contra los rayos UV, los que tienen filtros UV. Los rayos X están en el entorno a los Hz por 10 a la 18, la luz ultravioleta por 10 a la 16. Entonces nos damos cuenta cómo quizás tenga mayor frecuencia los rayos X que la luz ultravioleta, pero son bastante parecidos en cuanto a energía, cantidad de energía. Y posteriormente los últimos y los que tienen mayor energía de todos son los rayos gamma con una frecuencia de Hz por 10 a la 22. Es muchísimo. Entonces vemos los distintos tipos de radiación, cómo es su fuerza y penetración y alcance a través de la materia. Si nosotros hablamos de una radiación ionizante de alta frecuencia, como los rayos X, ¿sí? Vemos la frecuencia, vemos que atraviesa la piel, o sea, a un ser vivo, atraviesa el aluminio, no atraviesa el plomo, ¿sí? Por eso, mayoritariamente los trajes que nos protegen son de plomo. Lo otro, los rayos gamma. Los rayos gamma son los que mayor frecuencia de penetración tienen y mayor energía. Entonces, la mayor frecuencia en la onda, mayor penetración y mayor energía les permite pasar a través de los seres vivos el aluminio, el plomo y solamente los frena el concreto u hormigón. Los que son corpusculares, generalmente los alfa, por ejemplo, no atraviesan a la persona, los beta sí, no atraviesan el aluminio, no tienen tanta penetración como los rayos X. Los neutrones, que son corpusculares, se parecen muchísimo, muchísimo a los gamma, ¿sí? Atraviesan todo menos el hormigón. Estas son características importantes. Bien, ¿cuáles son los grandes efectos de la radiación a la persona? Bueno, tenemos muchos efectos. Los vamos a seguir viendo, los vamos a seguir ampliando, pero tenemos efectos, por ejemplo, sobre el sistema circulatorio, marcados con A, con la letra A.
que es la pérdida de, por ejemplo, glóbulos blancos, la posibilidad de infecciones, la pérdida de células de la sangre en general, ¿sí? B, daños sobre la médula ósea que también pueden provocar cáncer. O sea, no solo podemos eliminar las células, por ejemplo, de la defensa del torrente sanguíneo, sino que la médula ósea, que es la encargada de la producción de las células, sufre daños. Esos daños dentro de la médula ósea, que es la encargada de producir los glóbulos blancos, puede provocar que estos muten en lo que se llama leucemia o diferentes problemas que pueden ser diferentes tipos de cáncer, como las displasias óseas, mielodisplasias, etcétera, etcétera, etcétera. En la piel, en general, la radiación tiende a producir cáncer, que es lo más temido. El cáncer generalmente puede ser eh, una mutación benigna, una distrofia o displasia, en realidad displasia moderada, leve, moderada, de un lunar, por ejemplo, un nevo, o puede ser una alteración mayor con una anaplasia, así se llama, que es un cambio completamente maligno de los melanocitos, y causar uno de los tumores más temidos, que es el melanoma. Luego tenemos la posible destrucción de la glándula tiroidea, algo que hay que cuidarse muchísimo cuando uno es radiólogo. Por eso los trajes de plomo traen una cobertura para el cuello que siempre debe ser usada. El cáncer de pulmón y mama, ¿sí? En la irradiación en el pecho, los daños al estómago y al tracto gastrointestinal, con vómitos, náuseas, diarrea, sangrado gastrointestinal, etc. Y daño en el sistema reproductor, por ejemplo, los ovarios, la próstata, los testículos, el útero, etc. Estas son unas aproximaciones y generalidades a lo que vamos a ver. Entonces, las radiaciones no ionizantes, que es lo primero con lo que vamos a arrancar, son ondas de baja o mediana frecuencia que poseen poca energía, aunque no por ello dejan de ser peligrosas. Dentro de las radiaciones ionizantes se encuentra la radiación visible, ultravioleta, infrarroja, microondas, radiofrecuencias. Los efectos que pueden producir son, por ejemplo, riesgos de quemaduras en mayor o menor grado, lesiones oculares, conjuntivitis, inflamación de la córnea, catarata, estrés térmico, hemorragias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas vamos a aplicar? Utilizar blindajes y pantallas que impidan el paso de las radiaciones. Utilizar prendas de protección personal como la ropa de trabajo adecuada, gafas, pantallas con filtros, para asegurar la barrera entre las personas y el foco emisor o reflectante de las radiaciones. Y los vamos a marcar con una señal universal de radiación. Radiación solar, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de radiación solar no ionizante. La ultravioleta sí es ionizante. ¿Pero por qué? Porque es muy importante conocerla. Después nos vamos a meter directamente en la radiación ionizante, que es los rayos X, que es lo que más nos importa. Pero la radiación solar ultravioleta, por ejemplo, está muy cerca de ser parecida en algún punto a la radiación ionizante de los rayos X. La radiación solar tiene tres componentes: la
radiación infrarroja, que son rayos invisibles a la vista, pero que generan calor. La radiación visible, ¿sí? Que la detectamos con los ojos, nos permite ver, proporcionar energía a las plantas, lo que llamamos luz, el espectro visible. Ultravioleta. La radiación ultravioleta no podemos verla, es parte del espectro de la radiación solar y daña nuestra piel si no está protegida, pudiendo producir quemaduras graves hasta cáncer de piel. La incidencia. La luz ultravioleta es responsable del 90% de los cánceres de labio en toda la región, 50% de los melanomas o más, y 80% de los demás cánceres de piel, lo cual es gravísimo, gravísimo. La exposición a los rayos ultravioleta no solo causa cáncer de piel, causa daño a los ojos, debilita el sistema inmune y envejece prematuramente los órganos, como la piel en este caso. El principal factor de riesgo relacionado con el cáncer de piel es la radiación ultravioleta B. Hay 3 tipos de radiación ultravioleta, la A, la B y la C. La B es la más relacionada al cáncer de piel. Los carcinomas se relacionan con la dosis de radiación ultravioleta y vamos a ver que es similar a la dosis de radiación con los rayos X. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor dosis le demos de una radiación a la persona, más posibilidades de dañar su organismo. El principal factor de riesgo de los melanomas son las dosis intensas e intermitentes de radiación solar. Factores que influyen. Hay muchos factores que influyen, como por ejemplo el clima. Las nubes pueden dejar pasar la mayoría de la radiación ultravioleta y a veces pueden aumentarlo dependiendo de cómo incida el sol. La superficie, la nieve tiene un efecto reflectante, ¿sí? Mayor que la arena y mayor que el agua, pero todos tienen un efecto reflectante. Trabajan a modo de espejo. La luz solar golpea y los rayos ultravioleta, rebotan en la superficie y golpean a la persona, en la piel. La capa de ozono, la disminución de la capa de ozono favorece la llegada de rayos ultravioleta a la Tierra, favoreciendo la aparición de enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de un poquito de algunas recomendaciones justamente para el golpe de calor o evitar la radiación ultravioleta. Usar bloqueador solar en los meses de verano, sobre todo, pero siempre que uno se exponga al sol en forma directa. Aplicar filtro solar 30 minutos antes de exponerse al sol, repitiendo varias veces durante la jornada de trabajo o la jornada de esparcimiento. Tenemos que intentar tener bloqueador solar si vamos a hacer un trabajo de campo. O sea, si vamos a estar expuestos al sol y a la luz ultravioleta, tenemos que tener un dispenser o una dotación de filtros solares o bloqueadores solares por parte de la empresa que requiere el trabajo de campo en forma importante, ¿sí? Habíamos dicho que podemos estar, por ejemplo, en una zona rural, podemos estar en otros lugares y tener que ir a visitar a las personas, etc. Protegerse con la ropa, especialmente los brazos, cuellos y cara, cuando sea necesario. Es recomendable cuando el sol es muy directo
usar manga larga, cascos, gorras con alas anchas de todo el contorno y lentes de sol. Evitar la exposición directa al sol sin protección solar, generalmente entre las 11 y las 16 horas. El daño máximo obviamente se produce entre las 12 y las 14. Beber mucho líquido para mantener hidratado el cuerpo. Mantener una dieta rica de antioxidantes en frutas y verduras. Y, digamos, salir a la exposición directa con el sol en los horarios de menos radiación. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir avanzando hacia nuestro tema de radiaciones ionizantes y normas de protección específicas. Muy bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Las radiaciones ionizantes. Las normas de protección, o sea, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Y qué hacer y cómo tener en cuenta. Bien. Vamos a ver algunas condiciones importantes. ¿Qué pasa con las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes son muy peligrosas y hace que se necesite un establecimiento de medidas que garanticen la exposición de los, perdón, la salud de los trabajadores expuestos o ante la exposición y sus posibles riesgos resultantes. Entonces, en 1997 la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, indicó que las radiaciones ionizantes solo deben ser empleadas si su utilización está justificada, que era lo que yo les decía, el costo-beneficio de irradiar o no a un paciente, considerando las ventajas que representa en relación con el detrimento de la salud que puede ocasionar. Es el costo-beneficio de aplicarlas o no. Entonces, en este caso, la Unión Europea y cada país tomó sus directivas. ¿Sí? Las disposiciones de cada lugar de trabajo en base a las normas vigentes son importantísimas. Se establecen normas básicas relativas a la protección sanitaria del trabajador y la población contra los riesgos que resulten de las radiaciones ionizantes, adoptando determinados criterios. Por ejemplo, las prácticas, ¿sí?, bajo reglamentación son, o las que se van a reglamentar bajo estas leyes son, la explotación de minerales radioactivos. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, si no, está la posibilidad de poder contaminar el medio y a las personas y el agua y los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra práctica que se reglamentó es la producción, tratamiento, manipulación, posesión, almacenamiento, transporte, etcétera, etcétera, de esas sustancias. Porque una cosa es explotarlas, ¿sí?, para obtenerlas, y otra cosa es dónde y cómo se distribuyen y guardan. Bien, la operación de todo equipo eléctrico que emita radiaciones ionizantes y que fluctúe con una diferencia de potencial superior a 5 kilovoltios es
pasible de reglamentación. La comercialización de fuentes radiactivas y asistencia técnica de equipos, las actividades que se desarrollan en las empresas externas, etcétera, toda intervención en caso de emergencia radiológica, en caso de exposición, toda actividad laboral que suponga la presencia de fuentes naturales de radiación, etcétera. Entonces, ya vimos qué es la radiación no ionizante, y vamos a meternos en qué es la radiación ionizante. Se refiere a una radiación como ionizante cuando al interaccionar con una materia produce ionización de la misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Los rayos X golpean la materia, desprenden los electrones y los electrones viajan. Eso es lo que quiere decir. El origen de estas radiaciones siempre es atómico, a nivel del átomo, pudiéndose producir tanto en el núcleo de un átomo como en los orbitales, y pudiendo ser de naturaleza corpuscular o electromagnética. En este caso, los rayos X son radiaciones ionizantes electromagnéticas. Las radiaciones ionizantes electromagnéticas son similares en naturaleza física a cualquier otra radiación electromagnética, pero con una energía fotónica muy elevada, altas frecuencias y bajas longitudes de onda, capaz de ionizar los átomos. Entonces los rayos X son de naturaleza electromagnética, con una radiación y energía fotónica muy elevadas. Existen varios tipos de radiaciones emitidas por átomos, siendo las más frecuentes la beta, la gamma, los rayos X y los neutrones. Las características de cada radiación varían de un tipo a otro, siendo importante considerar la capacidad de ionización y capacidad de penetración. Siempre hay que ver cómo penetra la materia y hasta dónde, que en gran parte son consecuencia de la naturaleza propia de la radiación. Entonces, vamos a comparar el grado de ionización. Si bien los rayos X no son los que más ionización tienen, como los rayos gamma, neutrones, los rayos beta y alfa, sí son, junto con los gamma y neutrones, los que tienen mayor penetración en la materia. Entonces, la radiación por rayos alfa son núcleos de helio cargados positivamente. Tiene energía muy elevada y baja capacidad de penetración. Por ejemplo, las detiene una hoja de papel. Después tenemos las radiaciones, que es la emisión de un positrón, partícula de masa igual a un electrón con carga positiva. Radiación de neutrones, es la emisión de partículas sin carga, de alta energía y gran capacidad de penetración. Los neutrones se generan en los reactores nucleares y aceleradores de partículas, no existiendo fuentes naturales de radiación de neutrones. Radiación gamma. Son radiaciones electromagnéticas procedentes del núcleo del átomo. Tienen menor nivel de energía que las radiaciones alfa y beta y mayor capacidad de penetración. Los rayos X también son de naturaleza electromagnética, pero se originan en los orbitales de los átomos como consecuencia de la acción de los electrones sobre la corteza de ese átomo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un átomo y por fuera tiene dando vuelta los electrones. Cuando los rayos X golpean esos electrones salen despedidos para seguir con la cadena. Son de menor energía,
pero presentan una gran capacidad de penetración. Son absorbidos por apantallamientos especiales de un grosor elevado. Interacción con el organismo. Efectos biológicos. Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radioactivos, el estudio de los efectos biológicos ha recibido un impulso permanente como consecuencia de su uso cada vez mayor en la medicina y en la industria. Como consecuencia de los efectos biológicos, las radiaciones ionizantes se han investigado más a fondo que cualquier otro agente. Energía que está depositada en las radiaciones ionizantes, al atravesar las células, da lugar a iones. Eso ya lo dijimos, al golpear las células. Y radicales libres que rompen enlaces químicos y provocan cambios moleculares que dañan a las células, etc. Al principio, cualquier célula puede ser alterada por una radiación ionizante. Pero el ADN, el genoma, el material hereditario, es el blanco más crítico, debido a que la información genética se contiene en el mismo. Una dosis absorbida lo bastante elevada para matar una célula en división sería suficiente para originar centenares de lesiones en las moléculas de ADN, en el genoma. Las las lesiones producidas por esa radiación ionizante, ¿sí?, son en general menos reparables que las generadas por una radiación ionizante fotónica, como rayos X y gamma. El daño de las moléculas de ADN queda sin reparar o es mal reparado, puede manifestarse en forma de mutaciones, cuya frecuencia está en relación con la dosis recibida de radiación. Entonces tenemos irradiación, ¿sí? Tenemos una ionización que puede ser directa o indirecta. Esa ionización de las moléculas la lleva a daños celulares. El efecto puede ser somático en el individuo, ¿sí?, en el cuerpo, inmediato o diferido. Y el daño genético hereditario se ve recién en las generaciones futuras. Bien. Las lesiones de la genética por irradiación pueden causar también cambios en el número y estructura de los cromosomas y otras poblaciones expuestas a las radiaciones. Aumenta con la dosis. Entonces, si nosotros cambiamos el número y estructura de cromosomas, vamos a estar dañando irreversiblemente a la célula. Vamos a estar generando mutaciones en las siguientes generaciones. Las consecuencias del daño biológico pueden producirse en el propio individuo también, que es lo que llamamos efecto somático, o en las generaciones posteriores lo que llamamos efecto genético. En función de la dosis recibida, los efectos pueden ser inmediatos o diferidos, con un buen largo tiempo de latencia. Entonces, ¿a qué llamamos irradiación y contaminación radioactiva? Se denomina irradiación a la transferencia de energía de un material radioactivo a otro material, sin que sea necesario un contacto físico entre ambos. La contaminación radiactiva, la presencia de materiales radioactivos, cualquier superficie, materia o medio, incluyendo a las personas. Es evidente que toda contaminación da origen a una irradiación, ¿sí? Entonces, no es necesario estar en contacto con la radiación. Podemos estar en contacto
con la presencia de material radioactivo en cualquier superficie, incluyendo sobre todo a las personas. O sea que si nosotros irradiamos una persona, esa persona está con otra persona, puede contaminarla. Nosotros tenemos una fuente radiactiva, de radiación, el efecto que se observa y se obtiene, y luego aparecen los átomos irradiados y la propia sustancia radioactiva permanece en el organismo después de la exposición al test. Muy bien. ¿Qué es la radiación externa? Se dice que hay riesgo de irradiación externa cuando la naturaleza de la radiación y tipo de práctica, la persona está expuesta, mientras que la radiación o la fuente de radiación está activa, y si bien no hay contacto directo, hay una irradiación por parte de la fuente, generadora de rayos X, acelerador de partículas y utilización o manipulación de fuentes encapsuladas también. Esa es la radiación o irradiación externa. Contaminación radiactiva. Cuando puede haber contacto con la sustancia radiactiva y esta puede penetrar en el organismo por cualquier vía, sea respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral, etcétera, 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 se habla de riesgo de contaminación radiactiva. Esta situación es grave, o mucho más grave que la simple irradiación momentánea, ya que la persona sigue estando expuesta a la radiación hasta que se eliminen los radionucleótidos por metabolismo o caída de la actividad radiactiva. La exposición se llama exposición al hecho de que una persona esté sometida a la acción o los efectos de las radiaciones ionizantes. Y esta exposición puede ser externa, fuentes externas al propio organismo, interna, ¿sí? Fuente interior dentro del propio organismo, total, suma de las exposiciones internas y externas, continua, una exposición externa prolongada o interna por incorporación permanente de radionucleótidos, eh, cuyo valor o cuyo nivel puede variar con el tiempo. Única, una exposición externa, corta duración o exposición interna en un corto periodo, global, exposición considerada como homogénea en el cuerpo entero, parcial, exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, sobre la parte del organismo del cuerpo entero. Esas son las distintas tipos de exposiciones que podemos tener. Ahora, ¿cómo medimos las radiaciones ionizantes? Tenemos equipos o aparatos de medición que se basan en fenómenos de la interacción con la materia, teniendo en cuenta la funcionalidad, los instrumentos de medida, etc. Tenemos detectores de radiación, ¿sí? Son instrumentos de lectura directa, generalmente portátiles, que indican la tasa de radiación, es decir, la dosis por unidad de tiempo. Estos instrumentos son útiles en la medida que la radioactividad ambiental o contaminación radiactiva se hacen presentes, ¿sí? Estos se basan en algunos de los fenómenos: ionización de gases, excitación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los dosímetros son medidores de radiación diseñados para medir la dosis acumulada, ¿sí?, en un periodo de tiempo, normalmente para medir la dosis
a que se está expuesto el personal que trabaja. ¿Sí? Bien. Magnitudes y unidades de medida. Esto es importante, que lo entendamos y que lo visualicemos y lo estudiemos y lo repasemos, que es la actividad. ¿Sí? La actividad de un radionucleótido se define como el número de transformaciones nucleares espontáneas que suceden en una unidad de tiempo, siendo la unidad de medida del Sistema Internacional SI. Entonces, corresponde a una designación por segundo. La unidad del sistema segesimal es el curio, que equivale a 3,7 por 10 a la 10. Bien. Periodo de desintegración. En este caso es semidesintegración. Es el tiempo necesario para que la actividad del radionucleótido se reduzca a la mitad. Puede ser años u horas. El nivel de energía es una radiación ionizante que se mide en electrovoltios, eV, y sus múltiplos como kiloelectrovoltios, keV, o una diferencia de potencial entre ambos. Eh, a ver, el electrovoltio es una forma de medida y corresponde a la energía que adquiere un electrón cuando se aplica en el vacío, una diferencia de potencial de 1 milivoltio. ¿Sí? Obviamente eso no lo vamos a hacer, eso es de laboratorio. Dosis absorbida. Es una cantidad de energía cedida por la radiación a la materia irradiada por unidad de masa. La unidad de medida internacional es el Gray, ¿sí? Que equivale a 100 rads en un sistema segesimal. Bien. Dosis equivalente es también una magnitud que se considera energética por una unidad de masa. Bien. El sievert es una unidad muy grande para su utilización en producción radiológica y esto se usan sus submúltiplos, como por ejemplo el milisievert, ¿sí? Y microsievert. Kiloelectrovoltios, ya habíamos dicho, milisievert y microsievert. Fotones. Bien. Acá vemos fotones, todas las energías, electrones, neutrones, todas las energías, neutrones de energía, menor a 10 kV, 10 kV, kiloelectrovoltios, etcétera. Medidas de protección contra las radiaciones ionizantes. Tenemos muchas medidas de protección contra las radiaciones ionizantes. Están recogidas en su mayor parte por la ley, se basan en el principio de utilización eficiente de las mismas, con beneficios y seguras, ¿sí? En base al nivel de exposición y el número de personas expuestas, que tiene que ser lo más bajo o más chico posible, procurando no sobrepasar los límites de las dosis establecidas para los trabajadores y para el paciente.
La evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo y asegurar la aplicación del principio de optimización. Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, ¿sí? Considerando lo expuesto. Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus condiciones, más o menos riesgosas. Aplicación de normas y medidas de vigilancia, control y zonas distintas, ¿sí? Vigilancia sanitaria. Bien. Limitación de las dosis. La observación de límites anuales en dosis constituye una medida fundamental en la protección frente a las radiaciones ionizantes. Los límites son valores que nunca deben ser sobrepasados. Bien. Las personas, bueno, tienden a ser muchas, el miembro en público, los estudiantes en formación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Muy bien. Decíamos, las personas profesionalmente expuestas deben tener un límite de dosis. Ese límite es 100 mili-SB en 5 años. O como máximo 50 mili-SB en el año oficial. O sea, por año. Estudiantes y aprendices entre 16 y 18 años, 6 mili-SB al año, o sea, nada. Deben estar completamente protegidos. Personal profesionalmente no expuesto. Por ejemplo, público, que no sería personal, serían personas, y personal profesionalmente no expuesto son aprendices, estudiantes, menores de 16 años, etcétera, 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 un mili-SB al año. O sea, muy, muy poquito. Dosis equivalente. Personas profesionalmente expuestas, por ejemplo, trabajadores, en el cristalino, 150 mili-SB al año, piel, 500 mili-SB al año, manos, antebrazos, pies, etcétera, 500 mili-SB al año, aprendices y estudiantes, valores de un tercio prácticamente de lo anterior, en el cristalino 50 mili-SB al año, en la piel 150 mili-SB al año, manos, antebrazos, pie y tobillos 150 mili-SB al año, y personas profesionalmente no expuestas como público, aprendices, etcétera, el cristalino 15 mili-SB al año, piel 50 mili-SB al año, embarazadas no deben estar expuestas, ¿sí? Y los lactantes tampoco. Bien, información. Obviamente la empresa o titular debe informar al iniciar su actividad de los trabajadores expuestos, la formación y los estudiantes sobre los riesgos radiológicos, la importancia del cumplimiento de los requisitos técnicos, médicos y administrativos,
las normas de procedimiento de protección en radiología. Bien. Debe proporcionar también antes de iniciar su actividad y de manera periódica formación en materia de protección y cuidados en radiología a nivel adecuado para la responsabilidad y para la complejidad de la institución. Clasificación y delimitación de zonas. El titular de la actividad debe clasificar los lugares de trabajo, considerando el riesgo de exposición y probabilidad y magnitud de las exposiciones. Por ejemplo, zona controlada. Esta zona en la que existía la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv al año, oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente, también tienen esta consideración las zonas que se hace necesario seguir procedimientos de trabajo. Las zonas controladas se pueden dividir en permanencia limitada, zona que existe un riesgo de recibir dosis superior, señalizada con un trébol amarillo en el fondo blanco. Permanencia limitada, o sea, una permanencia momentánea. Permanencia reglamentada. La permanencia reglamentada es la zona en la que existe riesgo de recibir dosis superior, muy superior, y se señaliza con un trébol naranja en fondo blanco. Zona de acceso prohibido. Esta zona hay riesgo de recibir una exposición única, dosis superiores, etc. Señalizada con un trébol de fondo blanco. Zona vigilada. Dice que en el caso de ataque que, digamos, en el caso de que no siendo una zona controlada, existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv o una dosis superior a un décimo de los límites de dosis, se señaliza con un trébol gris o azulado sobre el fondo blanco. Eso se llama zona vigilada. Y acá los tenemos. Tipo zona con riesgo de irradiación, riesgo de contaminación y de irradiación. Zona vigilada, gris. Controlada, verde. Permanencia limitada, amarillo. Acceso prohibido, rojo. Y permanencia reglamentada, naranja. Muy bien. Zona de permanencia reglamentada, riesgo de contaminación. Zona controlada, riesgo de contaminación e irradiación. Zona vigilada, riesgo de irradiación. Bien, clasificación de los trabajadores expuestos. Los trabajadores se consideran expuestos cuando pueden recibir dosis superiores a 1 mSv al año y se clasifican en dos categorías, A y B. A, personas que por condiciones que realiza su trabajo pueden recibir dosis superiores a 6 mSv. Categoría B, personas que por sus condiciones es muy probable que reciban dosis superiores a 6 mSv al año. Tenemos también una vigilancia del ambiente de trabajo, ¿sí? Con importancia de los riesgos radiológicos y de las zonas verdes. Las zonas vigiladas y controladas se debe realizar una vigilancia del ambiente de trabajo que comprende la medición de tasas de dosis externas, indicando la naturaleza y calidad de radiación, la medición de concentraciones de actividad de aire
y contaminación superficial. Bien, y pueden ser utilizadas para estimar la dosis individual de aquellos casos que no pudieron tener protección adecuada. Bien, vigilancia individual. Los trabajadores expuestos a la categoría A y en zonas controladas es obligatorio el uso de dosímetros individuales que midan la dosis externa, representativa de la dosis para la totalidad del organismo en la jornada laboral. Los trabajadores expuestos en la categoría B, las dosis recibidas se pueden estimar a partir de los resultados de la vigilancia del ambiente del trabajo. La vigilancia individual, tanto externa como interna, debe efectuarse por servicios de dosimetría personal autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Siempre tiene que haber un titular, quien es el que hace la práctica y la vigilancia individual. ¿Sí? La empresa debe transmitir los resultados de los controles al Servicio de Prevención Nacional que se desarrolle que se desarrolle en la función de la vigilancia y control de salud. Bien. Evaluación y aplicación de medidas de protección radiológica. El titular de la práctica es responsable de que el examen y el control de los dispositivos y técnicas de protección sea correcto, instrumentos de medición, ¿sí? Y efectuar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los protocolos de colocación y retiro de los elementos de protección. Entonces, el examen crítico previo de los proyectos de instalación desde el punto de vista de protección radiológica. La autorización de puesta en servicio de fuentes nuevas y o modificadas. La comprobación periódica de la eficacia de los dispositivos. Calibración y verificación y comprobación periódica del buen estado y funcionamiento de los instrumentos de medición. Todo se realiza con la supervisión del Servicio de Protección Radiológica. Bien. Vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos se basa en los principios generales de la medicina del trabajo, sobre la prevención de riesgo laboral y reglamentos que desarrolla. Toda persona que se vaya a incorporar en el trabajo que implique exposición a radiaciones ionizantes te debe mencionar eh, las fuentes de emisión a las que está expuesto, debe incorporarse con un examen médico de salud previo que le permita conocer su estado de salud, su historial, historial dosimétrico también, si ha trabajado posteriormente en otros centros con radiaciones, de rayos X, por ejemplo. Los trabajadores expuestos están obligados a efectuar exámenes de salud periódicos que permitan comprobar si siguen siendo aptos para sus funciones. Bien, registro y notificación de los resultados. El historial dosimétrico de los trabajadores expuestos, los documentos, la evaluación de la dosis y las medidas de los equipos de vigilancia, así como los informes, deben ser archivados por el titular hasta que el trabajador, ¿sí? eh, haya o hubiera alcanzado la edad de 75 años. Esto es sumamente importante. El historial dosimétrico debe ser guardado. En el caso del cese del trabajador titular, debe solicitarse una copia certificada de su
historial dosimétrico. Este historial dosimétrico es el que lo vas a acompañar a otros trabajos, obviamente. Muy bien. Entonces, acá hay una clasificación, ¿sí? De lo que sería una práctica de clasificación en base a la exposición o posibilidad de exposición. Por ejemplo, los trabajadores clase B y los trabajadores clase A. Clasificación de zona vigilada, vigilancia del ambiente del trabajo y dosimetría, vigilancia individual no, específica no. Ahora, si el trabajador es de clase A, con una dosis anual mayor a 6 mili-SB, la zona debe ser controlada, no vigilada, y vigilancia en el ambiente de trabajo debe haber. Detectores de radiación son obligatorios, ineludibles. La vigilancia individual debe estar en el traje con una dosimetría personal y vigilancia específica de salud debe estar inicial y anual. Bien, ¿cuáles son las medidas de protección radiológica básicas? Aparte de los comentados, depende del riesgo de protección, ya sea radiación externa o interna. En el caso de radiación externa, que no hay un contacto directo con la fuente, las medidas son limitar el tiempo de exposición, aumentar la distancia entre la fuente, ya que la dosis disminuye de manera inversamente proporcional al cuadro de distancia, o sea, más lejos, menos radiación. El apantallamiento de los equipos y la instalación, o sea, una instalación correcta y las pantallas protectoras evitan la radiación externa. Contaminación radiactiva. En este caso, puede o pudo haber contacto directo con la fuente, por lo que las medidas preventivas se se orientan a evitarlo. Como norma general, el personal que trabaja con fuentes radioactivas no encapsuladas debe conocer el plan de trabajo, procedimientos y personas que efectúan las distintas operaciones. Se basa en medidas preventivas, en procedimientos de descontaminación, gestión de residuos radioactivos, actuación en el caso de accidente y plan de emergencia. Bien, bien. ¿Qué es la radiación natural? Las fuentes naturales hacen referencia a la exposición a los trabajadores y miembros del público a fuentes de origen natural, en los casos que se relacionan con digamos, con la necesidad de llevar a cabo estudios, determinar si existe exposición o no. En función del resultado de dichos estudios, el Consejo de Seguridad Nuclear identifica actividades laborales que deben ser objeto de atención y estudio. Por ejemplo, fuentes naturales de radiación a considerar: procesos industriales que contienen radionucleótidos, aquellas en que los trabajadores y los miembros del público están expuestos a la inhalación de elementos descendentes del torón o radón, a la radiación gamma o de cualquier exposición de lugares de trabajo.
las actividades donde se manipulan, almacenan materiales radioactivos y las actividades laborales que implican exposición a radiación cósmica durante la operación aeronaval. Industrias a identificar y clasificar. Las que procesan los fosfatos, la minería, por ejemplo, los minerales metálicos, industrias cerámicas, industrias de procesamiento de tierras. De tierras nos referimos a la fuente de los materiales radioactivos, centrales térmicas de carbón, industria de materiales de construcción, manufactura, compuestos de torio, industrias con pigmentos de dióxido de titanio, industrias del gas y del petróleo. Son un montón de industrias las que deben ser reglamentadas y vigiladas por el tipo de radiaciones. Lugares de trabajo. Habría que estudiar los lugares de trabajo de acuerdo a la exposición a los elementos radioactivos, por ejemplo, las minas subterráneas, cuevas turísticas, balnearios, piscinas, túneles, galerías, instalaciones eh, donde se almacenan y tratan agua de origen subterráneo, redes de metro y cualquier lugar subterráneo de trabajo localizado en las distintas ciudades. Gestión de residuos. Otra cuestión importante, se considera residuo radioactivo a cualquier material o producto de desecho para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleótidos en concentraciones superiores a las establecidas por la industria y el sistema de salud. La gestión de los residuos debe basarse en el principio de responsabilidad. El productor debe tomar las medidas necesarias para la eliminación de los mismos y que no sea ningún peligro para las personas o el medio ambiente. Bien, el reglamento indica que los residuos radioactivos deben almacenarse en recipientes cuyas características proporcionen una protección contra la radiación ionizante, como son las condiciones del lugar de almacenamiento y posible dispersión o fuga de material radioactivo. Estos deben estar convenientemente señalizados. Asimismo, también se indica que el titular debe llevar un registro por cada recipiente en el que se consignen los datos geoquímicos, la actividad, los valores máximos del nivel de exposición, el contacto, todo, todo. El reglamento sobre instalaciones nucleares radioactivas hace referencia justamente a la eliminación y tratamiento de estas sustancias, eh, indicándose si está sujeto o no a la Dirección General de Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a trabajar con muchas radiaciones y necesitamos tener el concepto de que son peligrosas, de que dañan a la célula, de que pueden causar enfermedades potencialmente mortales, de que la radiación puede ser aguda, puede ser crónica, que la radiación puede dejar contaminación radiante, ¿sí? Ante la no protección, etcétera. Esas son las cuestiones importantes a tener en cuenta de la radiación. A recordar los distintos tipos de radiaciones, ionizantes, no ionizantes. A recordar qué tipo de radiación son los rayos X, qué estructuras atraviesan y qué estructuras no atraviesan. eh, a recordar cuestiones importantes de la exposición a la radiación.
a recordar que hay un daño celular con un efecto genético que puede dañar el genoma de la persona y dañar a las generaciones futuras, venideras, que es muy importante. Y hay un efecto somático, ¿sí? Que es el cuerpo del individuo, que puede ser diferido o inmediato. Bien, ¿qué más? Bien, radiaciones importantes. Bien, vamos a repasar una vez más el concepto de radiación ionizante con otra definición un poquito más completa. Es importante recordar qué es una radiación ionizante y tener dos o tres conceptos. La radiación ionizante consiste en partículas, incluidos fotones, que causan la separación de los electrones de los átomos. Esto ya lo había explicado, pero ahora queda mucho más claro. Algunos tipos de radiación de energía relativamente baja, como la luz ultravioleta que la explicamos, se puede originar ionización en determinadas circunstancias. No siempre que la luz ultravioleta golpea la piel, por ejemplo, o la célula, la ioniza. Para distinguir estos tipos de radiación de la radiación que siempre causará ionización, se establece un límite energético inferior arbitrario para que la radiación ionizante que suele situarse en torno o cerca de los 10 kiloelectrovoltios, ¿sí? 10 kiloelectrovoltios. La radiación ionizante directa consta de partículas cargadas, que son electrones, llamados a veces negatrones. Los positrones o protones, partículas alfa, los mesones cargados, los muones, los iones, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de radiación ionizante interactúa con la materia, sobre todo mediante la fuerza de Coulomb, que las hace repeler o atraer electrones de átomos y moléculas en función de sus cargas. La radiación ionizante indirecta es producida por partículas pero sin carga. Sí, la directa es otra cosa. Los tipos más comunes de radiación ionizante indirecta son los generados por fotones con energía superior a 10 kiloelectrovoltios, como los rayos X y rayos gamma. Los fotones de los rayos X y rayos gamma actúan con la materia y causan ionización de tres maneras. Los fotones de energía baja interactúan sobre todo mediante un efecto fotoelectrolítico, por el cual el fotón cede la energía al electrón y entonces abandona un átomo o una molécula y el fotón desaparece. Los fotones de energía intermedia interactúan mediante el efecto de Compton, en virtud del cual el fotón y el electrón colisionan como partículas. El fotón continúa su trayectoria en una nueva dirección con su energía disminuida, mientras que el electrón liberado, ¿sí? Liberado parte con un resto de energía entrante. La producción de pares solo es posible con fotones cuya energía sea superior a 1,02 mili eh, electrovoltios. Sin embargo, cerca del milielectrovoltio, el efecto Compton predomina. La producción de
de pares predomina con las energías más altas. El fotón desaparece y en su lugar aparece una pareja de electrón-positrón. ¿Sí? Este fenómeno se le ocurre en la proximidad del núcleo por consideraciones de conservación del momento cinético y energía. La energía total, electrón-positrón, es igual a la energía del fotón. ¿Sí? Bien, perfecto. Cantidades, unidades y definiciones. Vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales como para ir cerrando la clase. La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación desarrolla definiciones formales de cantidades y unidades de radiación y radioactividad. La Comisión también establece normas para definirlas y utilizarlas en cantidades y unidades. Entonces, tenemos el concepto de dosis absorbida, que es la cantidad dosimétrica fundamental de la radiación ionizante. En esencia, es la energía que la radiación ionizante imparte a la materia por unidad de masa. Se expresa de la siguiente manera, donde D es la dosis absorbida, DE es la energía medida impartida a la materia, ¿sí? que es la masa, el dm, y la unidad de dosis absorbida es julio por kilogramo. El nombre especial de la unidad de julio por kilogramo, es Gray. Gray es lo que vamos a mencionar para establecer límites. Julio por kilogramo. Esta actividad, esta cantidad representa el número de transformaciones nucleares de un estado energético nuclear dado por un tiempo, donde A es la actividad, ¿sí? Y Dn es el valor esperado del número de transiciones nucleares espontáneas desde el estado de energía durante un intervalo de tiempo dt. Está relacionada con el número de núcleos radioactivos, donde lambda es la constante de desintegración. La actividad se expresa por segundo. El nombre especial de la unidad de actividad es Berekelio, constante de desintegración. Esta cantidad representa la probabilidad por unidad de tiempo de que ocurra una transformación nuclear para el radionucleótido dado. La constante de desintegración se mide por segundo. Está relacionada con el proceso de desintegración en un medio que se llama semidesintegración. La constante de desintegración está relacionada con la vida media del radionucleótido. Entonces, lambda es igual a un medio de ese tiempo. La dependencia del tiempo de la actividad y el número de nucleótidos radioactivos se puede expresar por actividad, ¿sí? y nucleótidos radioactivos respectivamente. Bien, la dosis efectiva. La dosis efectiva E es la suma de las dosis equivalentes ponderadas por todos los tejidos y órganos del cuerpo. Es una magnitud utilizada en la seguridad radiológica de manera que su empleo es adecuado para medir grandes dosis absorbidas
suministradas en un periodo de tiempo corto. Bien, dosis equivalente es la dosis absorbida promediada para un tejido u órgano y ponderada respecto a la cualidad de la radiación que interese. Punto. Nada más. Muy bien. Bien. Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a seguir hablando sobre los efectos biológicos propios de los rayos X. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir profundizando este tema. Por ahora, hasta ahora, vemos muchas definiciones de radiaciones, distintos tipos de radiaciones, distintos tipos de frecuencias, distintos tipos de daño y distintos tipos de protección respecto a las radiaciones. Así que yo los animo y las animo a seguir leyendo, a leer el material complementario que les voy a subir y seguir trabajando para avanzar, para entender lo que es una radiación y avanzar hacia qué podría causar en la célula. Nosotros vimos que causa dos cosas: el daño celular directo, somático sobre los órganos, y el daño al genoma o material hereditario, que causaría alteraciones en las generaciones venideras. Quiero que se queden con eso en mente y quiero que a partir de la clase que viene trabajemos sobre los daños específicos y la prevención de esos daños específicos. Así que bueno, por ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estudiando. Yo les mando un abrazo enorme y evidentemente nos vemos la clase que viene. Les deseo una muy linda semana. Les deseo que, bueno, que puedan leer, trabajar, cultivar el conocimiento, realizar las preguntas que hemos planteado en nuestras plataformas digitales y nos estamos viendo la próxima. Un abrazo grande y hasta luego.